Muy buenos días chicos, y el día de hoy vamos a tener como objetivo establecer el origen histórico de los mestizos. Pues bien chicos, previo a la clase, para entrar como tal en materia, me gustaría que ustedes eh, redefinan en este momento con sus propias palabras qué significa para ustedes la palabra mestizos. ¿Ok? Mestizo realmente es una palabra que le hemos escuchado en muchas ocasiones, de hecho en clases anteriores las hemos visto. Y pues bien, vamos a entrar dentro de materia y vamos a empezar con la primera diapositiva. Que nos planteamos la pregunta de qué es el mestizaje. Si bien es cierto, previamente se confundía o se creía que un mestizo como tal era la mezcla de razas, pero al hablar de razas, con el tiempo se ha cambiado el término por etnias, ¿sí? Porque como tal dentro de las personas se considera que no, biológicamente no están consideradas como tal como razas, sino etnias, ¿sí? Entonces, en la definición encontramos que consiste en una mezcla o unión de personas de diferente etnia. El concepto surgió con la conquista española del continente americano, donde se mezclaron los europeos con los grupos indígenas. Si bien es cierto, esto fue en sus inicios como se produce el mestizaje, aunque en la actualidad ya tiene una definición un poquito más amplia, o se entiende por mestizos a todos los grupos en general que se produce en este tema, en esta fusión o esta mezcla. Entonces, entre los tipos de mestizos más destacados, tenemos estos que vamos a mencionar. El mestizo, que como tal, en el tiempo, en la época colonial, estamos hablando con la llegada de Colón al continente americano, ¿verdad? Posteriormente se establecieron grupos españoles y se dio esta mezcla, ¿sí? Entre blancos e indígenas, entre indígenas con afrodescendientes con blancos, y se dio un sinnúmero de mezclas, como podemos observar a continuación. Pero si se dan cuenta, básicamente los tres primeros vendrían a ser mezclas de mestizos, como por así llamarlo, en un primer nivel de mezcla en el cual se unen este tipo de etnias, ¿verdad? Porque el mestizo como tal propiamente se lo conocía como el que era mezclado de indígena con un europeo. Posteriormente seguía el mulato, que era una mezcla de africano con europeo. El sambo, que era una mezcla de africano con indígena. Posteriormente tenemos ya el morisco, ¿sí? Que se habla de la mezcla de un mulato, que un mulato ya era la mezcla de un africano con un europeo, y adicionalmente este morisco se mezclaba como tal el mulato, que tenía sangre ya africana y europea, con un europeo. El cholo, que era la mezcla de un mestizo, recuerden, mestizo era la fusión de un indígena con un europeo, y posterior a eso, con indígena. El castizo, que era mezcla de mestizo con europeo. Entonces, estas son unas cuantas. Y en esta época también eran considerados como tal también los criollos, aunque los criollos, si bien es cierto, no eran mestizos, eran los grupos como tal que desde los hijos de españoles que nacían dentro del territorio americano, que si pues bien es cierto, tenían ciertos privilegios por encima de estos otros grupos étnicos, no eran tantos como los españoles que habían nacido como tal en España. Ahora, los mestizos en la actualidad. En la época colonial los grupos mestizos buscaban ocultar sus raíces indígenas para evitar ser excluidos e intentaban destacar sus raíces blancas. En la actualidad existe una mayor aceptación. En el último censo del año 2010 en el Ecuador, el 71,9% de la población se identificaba como mestizo. Pues bien, en la época colonial, los mestizos realmente buscaban ocultar como tal sus raíces indígenas, porque esto les daba mayor acceso, mayor o más facilidad a pertenecer o formar parte de grupos, ya sean religiosos, políticos, entre otros. ¿Sí? Mientras que si eran los grupos indígenas, recordemos que los grupos indígenas se encontraban por debajo de los mestizos en el modelo de organización colonial. Entonces, pues bien chicos, esto sería la clase del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna inquietud o duda, recuerden que la despejamos en la siguiente clase.
Conmigo hasta aquí, chicos. Pasen un buen día. Bendiciones.